Lo que se va a tratar es ir quitando las restricciones de a una para tratar de esa forma de alcanzar una normalización del mercado cambiario. No hace falta nada extraño, simplemente tener lo que tienen todos los países, un solo tipo de cambio. Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Leonardo Piazza de LP Consulting, que bueno, nos va a dar su visión acerca de qué es lo que viene en materia cambiaria. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por llamar. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, primero, ¿qué estás viendo en cuanto a este tema, en cuanto a los plazos de la salida del cepo? Ya la idea de esperar una salida en el corto plazo prácticamente quedó en el olvido. Bueno, a ver, el gobierno anunció que entró en fase 2 de emisión cero y el mercado también entró en fase 2, es decir, no te creo, o sea, todo está bien, todo lo que se hizo hasta ahora, pero en realidad puso el foco en el sistema cambiario. Y en realidad, bueno, ahí el sistema cambiario actual, en realidad para nosotros está agotado, tiene muchos problemas de ineficiencia, distorsiones, bueno, un dólar de importación más caro que un dólar de exportación, hace que de alguna manera produzca todas estas distorsiones. Que hasta ahora al gobierno le sirvió, porque acordate que en el dólar de importación el impuesto país hace que sea un impuesto muy importante para el superávit fiscal primario y financiero, y en el dólar de exportación lo mismo, porque hace que genere ingresos fiscales. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros? Nosotros estamos viendo que la salida del cepo debiera darse más rápido que tarde. ¿Y por qué? Por una cuestión más de necesidad que tiene el gobierno de entrar sí o sí en el año que viene en el mercado voluntario de financiamiento. Y para eso se necesita, entre otras cuestiones, no tener una economía encepada como hasta ahora, pero un riesgo país menor a 1.000 pesos, a mil puntos, perdón. Entonces, hoy vos para salir del cepo tenés que tener una brecha lo más baja posible, tenés que tener una acumulación de reservas de alguna manera no neutra como está ahora, pero de alguna manera 7, 8 mil, 9 mil, 10 mil millones de dólares. Y el gobierno ayer anuncia que el tiempo que le va a demorar el cepo es que la inflación vaya al ritmo del crawling peg del 2%. Entonces, si vos tenés una brecha del 50%, si a vos te está trayendo problemas para comprar reservas producto de otra de las cuestiones del cepo, y una inflación del 2%, sí o sí vos tenés que eliminar los subsidios. ¿Para qué? Para que los regulados bajen, con todo el impacto social que eso tendría. Entonces, dicho esto, estas tres condiciones que yo te nombro, y te saco los pasivos remunerados porque entiendo que ya va a entrar en un proceso de pasarlo al Tesoro. Eso, ayer Olvidémonos el por un propio ratito Milei de eso. dijo que eso está check, así que está absolutamente Sí, solucionado. Lo dijo así Milei. yo, yo creo que sí, y yo creo que a través de esos instrumentos y a través de las LECAP y las letras van a tratar de que las tasas de plazo fijo suban los bancos comerciales para que la brecha no se vaya aún más del 50%. Pero quiero volver a lo anterior. Si vos querés tener una inflación del 2%, si vos querés tener una brecha lo más chica posible y tener reservas en el Banco Central para liberar cepo, en nuestra opinión debería estar en el cuarto trimestre de este año, sí o sí vas a necesitar, para salir bien del cepo y que no sea traumático, un apoyo y un ancla del Fondo Monetario Internacional. Bien. ¿Qué? Que te dé dinero fresco, que te dé reprogramación de vencimiento, que en realidad también se discuta la tasa, que podría estar en este nuevo programa, pero que te dé al mercado algo de un ancla que pueda el riesgo país bajar, dar más certidumbre, que la salida del cepo no sea traumática, y siempre con el ancla social, con el tema de los subsidios para las tarifas, ¿no? Bien, allí, Leonardo, habría que pedirle al Fondo Monetario dos cosas, no solo los fondos, sino también la posibilidad de usarlos, digamos, porque el Fondo Monetario nunca presta para intervenir en el mercado. Por supuesto, eso yo creo que el acuerdo con el fondo tiene que ser... A ver, el gobierno tiene muchas ventajas ahora para un nuevo acuerdo con el fondo, porque en realidad hoy llega, si bien
con mecanismos que por ahí, como nosotros decimos, el superávit fiscal y primario y financiero llegó a las trompadas, pero llegó, pudo acumular reservas porque de un negativo de 13, 14 mil millones de dólares hoy está neutro, pagó los vencimientos de deuda en dólares, con lo cual está en condiciones de tener un programa con esto de Argentina apertura en el mundo. O sea, yo creo que la cuestión con el fondo va a ser cómo es la salida del CEP. Y esa es otra de las cuestiones de ayer del discurso de Milei, que dejó ahí que ya no sé si es un cambio que va a flotar la divisa o va a ir a un tipo de cambio fijo. Pero de alguna manera nosotros creemos que no se puede demorar más del cuarto trimestre, por esto que yo te digo de que Argentina necesita sí o sí volver al mercado voluntario de financiamiento. Y para esto hay que salir del cepo, no traumático, por supuesto, para la economía doméstica y para los sectores más desprotegidos de la economía, y con un riesgo país por lo menos en mil puntos, ¿no? Bien, en el gobierno en las últimas semanas empezaron a deslizar ante la negativa del Fondo Monetario o ante los pocos avances en la chance de que lleguen fondos frescos. En el gobierno empezaron a deslizar un argumento que dice, bueno, si no tengo tantos dólares, si no estoy tan fuerte en reservas, yo el camino hacia la salida del cepo, un camino gradual, lo puedo hacer en base a secar la plaza de pesos. Es decir, si mi plan monetario funciona bien y quito todos los pesos que hay en el mercado por las distintas canillas que van llegando, yo puedo salir del cepo o empezar ese camino sin tener dólares frescos. ¿Ves viable esa posibilidad? Sí, la veo viable, pero no conveniente. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo que la Argentina debe volver al mercado voluntario de financiamiento para el 2025. Porque si no, de alguna manera la economía no va a crecer de la manera que tiene que crecer. O sea, el mecanismo es de alguna manera técnicamente viable, pero vos vas a estar con una economía estancada, con una economía no creciendo, no viniendo inversiones, con riesgo país de 1.500 en el mejor de los casos que se estabilice, con una brecha en el mejor caso que se estabilice en el 50%, con lo cual, si bien la economía no la estamos viendo en B corta, tampoco en una L de alguna manera. Yo creo que es viable desde el punto de vista técnico, pero no conveniente para el estado de la situación que se encuentra la economía. Y fundamentalmente hago foco en que la Argentina sí o sí necesita en el 2025 volver al mercado voluntario de precios y tener una economía que crezca sostenida en el tiempo, aunque sea a cámara lenta, pero que crezca, porque si no, de alguna manera, todo el esfuerzo que se hizo y fundamentalmente con la contención social que se ha tenido hasta ahora, no va a servir de nada. Está claro. Entonces, con este punto, Leonardo, ahí está claro que la salida del cepo y la velocidad en la salida del cepo también tiene un impacto definitivo sobre la actividad económica y, desde luego, sobre los impactos sociales de la recesión. Leonardo, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias por llamar. Buenos días. Leonardo Piazza, allí con el análisis de la pregunta más repetida por estos días. ¿Cómo hace la Argentina para salir del cepo cambiario? Ya volvemos.